haciendo asesoría a modo consejo a mis ingenieros. Claro. No, pero yo necesito un consejo porque no sé. ¿Qué más, Santiago? Buenas noches. Hola, profe, buenas noches, ¿cómo ha estado? Bien, muy bien. ¿Usted qué? No, muy bien, gracias a Dios, profe, todo muy bien. Ah, bueno. ¿Listo para el debate? ¿Listo? Ah, bueno, eso sí. ¿Cómo van las otras clases? No, pues, como ahorita pues no estamos haciendo nada, pues muchas tareas y bien, pues a uno le queda tiempo para hacerlas. Pero sí un poquito de complicación en economía, pues, con Iván. No he entendido muy bien clase virtual con él. Ya, ya, ya. Listo, nena, ok, vale. Chao. Hola, profe, buenas noches. Ley, buenas noches. ¿Cómo están? ¿Y más, profe, cómo me le va? Muy bien, muy bien. Alta. Buenas noches. Buenas noches, Luisa, Marcela. Bien. Profe, ¿qué más? Muy bien, muy bien. Aquí acomodándonos. Ah, qué bueno, profe. Luchando con los colegios que estamos arrancando, pues, el esquema de mirar a ver cómo hacemos para transmitir la información, pero tenemos unas comunidades muy complejas. Hay necesidades por todos los lados y por más que nos ajustemos, alguien se nos queda por fuera, alguien no alcanzaría. Entonces, digamos que hacemos el manejo y entendemos lo que pasa con el país, con el presidente, con los alcaldes, con los gobernadores. No todo, no para todo el mundo alcanza. A pesar de que tengamos recursos, a pesar de que manejemos eh, muchas situaciones de tecnología, aunque estemos tan modernos, aunque la gente esté tan joven, no alcanza para todos. Tenemos niños, Ay, Dios. tenemos niños en fincas, confinados en fincas, por aquello de la alimentación que tienen más garantías por allá, por ejemplo. Entonces, sí. Y esta semana, ¿Y ahí qué hacen ustedes, profe? ah, buena pregunta, buena pregunta. Diga, no tengo respuesta. No, pues, Profe, qué pena interrumpir. sí, Es que Verónica no va a poder ingresar y él me dice que no tiene el link. ¿Tú le puedes compartir el link, por favor, al grupo? O me dictas el link ya, para ya, ayudárselo a ella. ya se lo voy a compartir acá, ya lo tengo por acá con ella. Vale, gracias. Hola, hola.
Ah, Verónica, muy bien, muy bien. Buenas noches. ¿Cómo estás? Excelente. Ah, qué bueno. Listo. Bueno, vamos analizando a los compañeros. A ver qué se me hace agua a la boca. Ya tengo mi ¿Por qué, porrón. profe? Sí, no, pues casi no dormí de pensando en este debate. Ave María. Es lo nervioso que estoy. Bueno, vamos a mirar si alcanzamos a manejarlo con cámara incluida para que nos podamos transformar y transfigurar frente al debate. A ver cómo... Profe, yo no tengo cámara, mi Bueno. cámara está mala. Listo, no hay problema, ¿no? Lo que podamos, no hay problema. Y miramos la velocidad también cómo se comporta, ¿no? Porque Ay, esa es otra cosa. Yo aquí estoy, pues, originándolo de una velocidad muy buena que me tocó antes alistarme más de lo que nos habíamos alistado. Pero pues ahí estamos. Bueno, yo voy a hacer arranque, compañeros, porque esto ya el tiempo en televisión es muy corto. Voy empezando y voy basado. Y qué bueno y qué chévere, porque los veo muy fluidos en lo que corresponde al foro. Ahí los felicito. Y también invito pues a los que me falten porque participemos en él. ¿Cómo ven ustedes esa gran enfermedad de la sociedad colombiana? A ver, ¿qué opinión les merece? ¿Qué alcanzaron a consultar? ¿Qué alcanzaron a mirar? ¿A percibir? ¿Será que eso sí es entonces como una enfermedad o no? ¿Qué situación se maneja allí en ese sentido? Porque pues es algo que es más grave que esta pandemia. Hoy ya mucho tiempo, según parece. Sí. Eso es una pandemia colombiana. ¿O será latinoamericana? ¿O será de dónde? ¿Dónde? ¿Por qué se habrá originado eso? ¿Será que no tiene cura? Hola, profe, buenas noches. Buenas noches, Sandra. Bueno, profe, yo voy a dar mi punto de vista. Pues a ver, Sandra. Usted tiene la Bueno, respuesta. profe, Buenas noches, Víctor. pues esa respuesta nadie tiene, solo tenemos como puntos de vista, pero bueno, en mi parecer sí es una enfermedad, profe, claro. Que solo de Colombia, no es solo colombiano, o sea, es en toda Latinoamérica. Uno cuando va a países otros países de Latinoamérica, uno puede ver como, o sea, profe, como esa diferencia social, o sea, siempre se ve esa gran diferencia entre pobreza y riqueza. O sea, como que ese bando de clases tan diferentes siempre es muy notoria. Entonces, por ejemplo, acá dicen que, ay, sí, que nosotros tenemos pocas reglas sociales, y bueno, así es la realidad, porque pues digamos acá nos queda grande hasta, digamos, las personas cogen, van a una fila de un banco y se quieren meter, acá el transporte público no lo respetan, o sea, acá ni un semáforo en rojo lo respeta, o sea, acá no hay cultura ciudadana, aquí no hay como nada que se quiera respetar las leyes, y precisamente de eso se trata la anomía. Entonces, o sea, en mi opinión, de que es solo colombiana, no, profe, porque yo le voy a dar un ejemplo, en Chile y Brasil es lo mismo y es hasta peor. O sea, el transporte público es terrible. O sea, uno cree que acá, uno hay veces como que le tira muy duro al país de uno y uno, no, es que Colombia, pero cuando uno ve más allá, uno ve que no es solo el problema de Colombia. Uno ve que es algo cultural, es algo como que se comparte, en mi opinión, puede ser desde la conquista. Porque, digamos, uno ve que Estados Unidos al menos son colonizados, que también les dieron duro, sí, pero yo digo que esta es la gran diferencia en esa palabra. La colonización y la conquista, es que a nosotros nos cogieron como arrejo y teníamos que obedecer, y esas fueron las ideas que nos tuvieron que inculcar, y yo pienso que esa rebeldía que hemos llevado, esa rebeldía que llevamos, la llevamos desde el comienzo, desde que nos hicieron como cortar las ideas, nuestra cultura,
O sea, como ese lazo de sangre que traíamos, eso se perdió. Listo, bien. Bueno, ¿Alguien piensa lo mismo que Sandra? ¿Qué más tiene esa opinión así como cercana? ¿Quién comulga bueno, con esa misma opinión que yo, Verónica? A ver, cuéntame. a mí me parece tristemente de que yo en mi país diga que no tenemos cultura, pero bien que cuando nos desplazamos a otro tipo de países nos acoplamos. O sea, no tengo cultura en mi país, pero sí la tengo en otro que no es el mío. ¿Por qué lo digo? Porque yo tuve la oportunidad de estar en Estados Unidos 5 meses y medio y yo veía cómo el orden, cómo allá no sé las clases, ¿sí? O en lo que yo pude percibir, cómo todo el mundo tiene esa facilidad de adquirir las cosas, pero también tienen ese respeto primero por la policía. Bueno o malo, tenga o no tenga la razón, es un respeto. Entonces, claro, como yo estaba en un país, yo me regía y yo no decía y yo temblaba cuando veía a un policía, no porque estuviera de pronto ilegal, porque yo estaba en mi vacaciones y si me pedían mi documentación estaba bien, ¿cierto? Pero me sentía cómoda diciendo, venga, no, esto hay que hacerlo así porque aquí es así y así funciona. Y cuando uno regresa de otro país, se llena la boca diciendo, es que en Estados Unidos no es así, o los que llegan de España, no, es que hay ahí una cultura totalmente diferente. Entonces, yo pienso que esto vamos más por parte de la corrupción, en la parte política, que no da como esa seguridad de que el ciudadano respete la autoridad, ¿sí? Respete las normas y nos cuesta. Nos cuesta acoplarnos, de hecho no estamos muy lejos, miren la pandemia, y nos cuesta, o sea, acatar una orden por nuestra seguridad. ¿Sí? Solamente la acatamos cuando vemos el policía, no, es que ya de ahí de entrada ya estamos faltando. Entonces, en comparación pues, de lo que dice la compañera, comparto algo, tristemente no voy de acuerdo con lo que seamos un país tercermundistas por nosotros mismos, porque entonces aquí hay corrupción, entonces aquí hago lo que me da la gana, digámoslo así. Listo. Muy bien, muy bien. A ver, yo estoy revisando que, por ejemplo, Ana María, me comentas en el foro que esta anomía también tiene que ver con una ausencia de ley o de normas, ¿sí? Es una ausencia, pero es una ausencia en las personas, es una ausencia en la educación, en la herencia. ¿Usted cómo plantea eso? ¿Cómo analizó esa información? ¿Cómo nos puede ampliar un poco más? Aprovechemos que estamos aquí con una compañía tan especial de todas estas personas tan versadas, tan experimentadas, en un país que está lleno de tantas necesidades y de tantas situaciones problemáticas. Buenas noches, profe. Buenas noches a todos. Buenas noches. Profe, yo lo planteé de esa forma porque actualmente en Colombia sí hay leyes, sí hay normas, claro está, pero nosotros como ciudadanos no las cumplimos. ¿Por qué? Porque como yo lo explicaba dentro del foro, simplemente somos tan ignorantes y tan, ¿cómo lo digo? No nos importa como falta de cultura, pienso yo, que algo mínimo como por ejemplo respetar una señal de tránsito, pararse en el momento en que el semáforo lo indica, no lo hacemos. No lo hacemos, ¿por qué? Porque siempre hay una excusa o X de motivo, siempre vamos a sacar una razón para no hacerlo. Adicional a eso, si vamos, lo digo porque personalmente lo viví, si vamos en un bus de Transmilenio y hay un puesto desocupado y va una mujer embarazada y una persona adulta, muy pocas personas tienen la cultura de decirle, siéntese señora, yo me paro. Si uno está más joven, no lo hacen porque siempre piensan en la comodidad de uno, siempre piensa que primero está él y luego los demás. Entonces, en Colombia sí hay leyes, pero muy poquitas personas se rigen a ellas.
pienso que no están totalmente complementadas porque el gobierno nacional ha implementado una serie de leyes y de reglas que al final y al cabo no las hacen cumplir. No nos vamos muy lejos en nuestra ciudad. Acá hay tránsito, ¿y para qué sirve tránsito? Para nada. Si, digamos, tú lo puedes sobornar, puedes, si tienes un amigo, un contacto, lo llamas, y así no tengas un solo papel y atropellas a una persona y le pase lo que pasa, todo queda en impunidad. Entonces yo pienso que nosotros estamos caídos en una misma enfermedad de cultura, de respeto, de solidaridad por las personas. Entonces, yo por eso lo planteé de esa forma, porque nosotros como ciudadanos no cumplimos las reglas, pero sí le exigimos al gobierno que las saque, si nosotros no somos capaces de cumplir unas reglas tan mínimas que ya están implementadas, ahora que el gobierno pueda acatar otras o que pueda implementar otras, pienso que no estaríamos preparados para llegar hasta ese sitio. Entonces, yo por eso lo planteé de esa forma. Bien, Profe, hola. Hola, Luisa. Profe, mira, yo comparto lo que acaba de decir la compañera. ¿Por qué? Porque no yéndonos muy lejos, a una conocida le pasó la semana pasada de que, saben que por lo del coronavirus han salido nuevos artículos y nuevas leyes referente pues a la movilidad de la gente. Hay un artículo que dice que no se pueden andar dos en moto, incluso, pero eso no lo cumple nadie. Pero la policía tampoco ayuda a cumplirlo. ¿De qué manera no lo ayuda a cumplir? Aunque ellos se muestren muy interesados en hacer cumplir la norma, en realidad ellos lo que están buscando es dinero. ¿Por qué lo digo? Porque a mi conocida le pasó, la pararon porque iba con otra persona, iban a hacer una diligencia y ella aprovechó y le dijo, me llevas por favor allí. Desafortunadamente las pararon, ellas no sabían, habían cumplido todo al pie de la letra, pero no sabían de lo de la movilidad de las motos. ¿Qué pasa? Entonces lo paró una policía, mujer y un policía. No, vaya a arreglarse usted con la policía, con la mujer, ¿sí? Ella súper grosera, le dijo un poco de cosas, no, te va a hacer un comparendo, ¿a quién se la hago a usted o a ella? Bueno, ¿qué pasa? Después, como esta muchacha era esposa de un policía, ella llamó al policía, le dijo, mira, hazme el favor, me acaban de poner una multa de 900.000 pesos, para que hablen con ella, para que no me la haga. Yo le hablé bien, le dije que no sabía que eso estaba pasando, que se está rigiendo por la norma de no andar dos en moto. No, qué mala, eso es así, se tiene que hacer. Entonces ya después le dijeron, bueno, entonces ¿cuánto me va a pedir o cuánto me va a dar por no hacerle la multa? Deme 200.000. Ah, no, tengo 100.000, no, deme 200 y no se la hago. Entonces también es la corrupción de los propios entes que tienen que hacer cumplir las normas, que también se ve mucho esta anomia. Sí. Yo también, Anoche de qué están hablando. Recién entré. Muy bien, Camila, muy bien. Ya estamos aquí en el debate acerca de esta enfermedad general de los colombianos, la anomia, como una situación pues que viene de generación en generación y que ha trasladado una herencia de mucha gente, de muchas familias. Y pues estamos debatiendo alrededor de eso y lo que concluimos luego con la Constitución Política, que viene a ser un posible cambio, una posible mejora a través de la participación ciudadana bajo esta enfermedad, pero pues que no hemos encontrado todavía la cura. Listo. Entonces, en mi opinión también, profe, en cuanto a la autoridad, hay que tener en cuenta también que la autoridad muchas veces, y como lo dicen muchas personas, no todos, ¿no? No todos, porque pues hablando en temas de policía y central y personal de tránsito, yéndome a ese núcleo, en cuanto a los policías, pues muchos creen que porque portan un uniforme, ¿sí? Que los hace ser, pues, lógicamente, una fuerza que, entre comillas, nos protegen. Muchas veces violan ciertas reglas que deben cumplir y saltan el derecho al ciudadano, ¿sí? Es decir, infringen como tal la ley
haciendo comportamientos inadecuados. En este caso hablemos de violencia, muchas veces utilizan la violencia innecesaria contra los ciudadanos, al igual que los ciudadanos contra la fuerza pública, ¿sí? Por ejemplo, hay muchas personas que, por lo menos hace poco salió la noticia de la muerte de un policía, que fueron a hacer una requisa, bueno, sí, a una requisa, algo así, y uno de los que estaban consumiendo sustancias alucinógenas, y uno de ellos pues tomó la decisión también de acabar con la vida de uno de estos uniformados, ¿sí? Son comportamientos que no se deben, lógicamente, presentar en ninguna situación. Entonces, viene por parte tanto del ciudadano como de la fuerza pública. Y también en cuanto a los agentes de tránsito, pues muchos también infringen esta misma ley, haciendo comparendos inadecuados, ¿sí? Evadiendo sitios que no deben evadir para poder hacer movilizaciones de carros sin tener en cuenta los derechos de las personas, ¿sí? También lo digo porque vi una noticia hace poco, creo que fue en Cali, si no estoy mal, o en Ibagué, no recuerdo bien la ciudad, donde fueron al parqueadero de una clínica a inmovilizar los carros. O sea, se supone que es un parqueadero en el cual está para el acceso de los vehículos de los médicos y personal de salud. ¿Por qué tienen que ir a inmovilizar estos carros? Si tienen todo el derecho, empezando por la pandemia, tienen todo el derecho a transitar porque son de la salud, son personal de la salud que no tienen ninguna restricción, ¿sí? Segundo, es un sitio privado en el cual está única y exclusivamente adecuado para los carros del personal de esa clínica. ¿Por qué motivo los de tránsito van a inmovilizar estos vehículos? Y a pesar de que salieron los médicos a protestar y a decir pues, que no era el procedimiento adecuado porque estaban en un lugar donde no debían inmovilizar, no les importó, ¿sí? Tuvieron que los médicos subirse a la grúa para evitar que se llevaran algunos carros, aunque se alcanzaron a llevar unos carros. Entonces, el no cumplir con las reglas, no tener claro los derechos de los ciudadanos y no tener claro cuáles son los protocolos que deben seguir, o sea, eso es grave. Grave porque entonces no están respetando como tal yo la tengo ley. algo por decir. Dime. Es que eso también viene siendo parte de nosotros mismos, porque nosotros mismos no conocemos nuestros derechos. Y ellos qué hacen, ellos se aprovechan a nosotros no saber eso, Correcto. y ellos hacer lo que se le dan la gana. A nosotros no saber eso, no sabemos cómo el defendernos, cómo poner ahí nuestros derechos, sino que nos dejamos por lo que ellos digan, por lo que nosotros nunca sabemos, no sabemos muy bien lo que hay en la Constitución. Y ellos sobrepasan por nuestros derechos al saber que nosotros no podemos defendernos, al no conocer nada, porque realmente nosotros no nos vamos a interesar por una constitución de 1991, pues lo digo por las personas que no están como interesadas tanto en la política, porque siempre nos dejamos pisotear por eso, porque no conocemos los derechos ciudadanos. Claro, Camila, lo que pasa es que ahí sí le digo, lo que pasa es que el gobierno parece que no le interesara de que nosotros tuviéramos la cultura de conocer nuestros derechos. ¿Por qué? Porque si sale, digamos, cogemos una persona que recién se graduó del colegio y le preguntamos sobre lo básico de sus derechos, no los va a conocer, porque nunca en clase, digamos, la constitución política nunca se enfoca en enseñarnos ese tipo de derechos y deberes, porque hay derechos, deberes. ¿Por qué? Por la misma corrupción. Yo estaba mirando y entre los artículos y todo eso, yo decía, chanfle, eso no se puede y yo no lo sabía, porque apenas ahora vengo a enterarme de eso, claro, porque ahorita estoy estudiando, entonces entendí por qué las protestas y por qué siempre se arma la polémica de los universitarios. Yo siempre decía, hombre, los universitarios estudiando y son los más gamines, ¿sí? Son las personas más problemáticas, pero claro, en medio de mi ignorancia, que la ignorancia es atrevida. Entonces digo yo, no es que los estudiantes saben que ya están, ellos ya saben a qué tienen derechos y por eso cuando salen a marchar por la educación, cuando salen a marchar por el pago de los maestros, cuando salen por muchas cosas, pero si hacemos un cálculo de la sociedad, más del 50% diría yo que no saben por qué están marchando o no saben a qué tienen derecho y entonces nos vamos a la comodidad y ahí entra la anomía de que marche ellos, eso no me toca, eso no me afecta, ¿sí? Porque nos gusta la comodidad, porque si no lo hace él, yo tampoco lo hago, si marcha él, pues que se arriesgue él, yo no.
Entonces, Pero ahí también, perdón, Verónica, yo creo que ahí también rige lo del miedo. Mucha gente no actúa por el miedo también. pero es que eso es, De eso eso es un habla la derecho que anomía, tenemos nosotros, de que la el gente, derecho a la expresión. pero sí, es un derecho, pero se viola por la corrupción. Entonces, a la gente le da miedo ejercer ese derecho que tiene. Sí. Hay algo que me hablan... Como por ejemplo, profe, mira, lo de Mira. esos subsidios solidarios. Sí, Tiene que salen cédulas de personas muertas, pues. Si es una sí. ayuda que se supone que es para gente necesitada, ¿por qué están haciendo eso? Yo puedo notar en el foro que hay una persona que me manifiesta lo que ustedes están aquí comentando finalmente. Y qué bueno que la tenemos en este momento aquí conectada en la W. Perdón, esta ya no es la W, es como la Z en este momento. Es la chica Marcela Vargas que nos comenta que esa aplicación conceptual que tenemos, esto que estamos manifestando nosotros, tiene una relación directa con la ilegalidad. Marcela, ¿por qué no nos amplía un poquito más ese aspecto que estás mencionando acerca de esa ilegalidad, esa inobservancia también, como lo mencionan muy tácitamente allí frente a las reglas que tiene Colombia? Hola, profe, buenas noches, compañeros. Vea, profe, yo estuve como investigando un poco sobre libros, revistas virtuales, como para hacer como un complemento como más a fondo que amerite como hablar un poco sobre la anomía, ya que mis compañeros también opinaron sobre todas las consecuencias que traen, todo lo que han opinado en estos momentos del foro, que es muy interesante, es lo que todos vivimos y vemos en el diario vivir acá en nuestra ciudad y pues también en Colombia. Quería como darles un concepto muy bueno que investigué en la revista de salud pública que dice, en este concepto la anomía no emerge como producto de transformación ligada a la industrialización, sino de proyectos nacionales incompletos y excluyentes. Ahí en esa parte me llamó mucho la atención porque porque hay tanta corrupción, debido a que nosotros no tenemos en cuenta todo lo que está dentro de la constitución política. No sabemos que los presidentes han modificado por medio de reformas tributarias esa constitución política. De pronto algunos, yo me voy a ir un poquito más del lado de la investigación, profe, no importa. Sí. Dale. Tiene el micrófono. Porque yo pues, según todo lo que pude investigar y lo que entendí, porque pues cada uno tiene sus ideas, es que la constitución política ha sido ligada como para el beneficio de nosotros, pero nosotros mismos dejamos que los gobernantes, los entes gubernamentales, nos achicopalen, nos pisoteen y pongan otras reformas que se acoplen a lo de ellos. Un ejemplo, lo del presidente de Uribe, que ahí fue donde él hizo una reforma que muchos no estuvieron de acuerdo, que era la reelección de presidencia. Entonces, desde ahí estamos dejándonos pisotear, no hicimos las debidas huelgas o lo que se debe hacer, porque pues de eso no tengo mucho conocimiento. Entonces, toda esa parte me parece como una falta de corrupción, como una falta de respeto hacia los ciudadanos. Por otra parte, las consecuencias que puede tener todo eso de la anomía, disculpe, son los casos de corrupción y fenómenos como el narcotráfico. También es el aumento del número de homicidios y la tasa de mortalidad por accidentalidad. Todo eso es basado tanto a lo de la anomalía, creo yo. No sé si alguien tiene algo más que decir o opinar al respecto. Aprovechemos que también estamos con una persona bastante ilustrada al respecto, que es el señor Villanueva. Señor Villanueva, ¿cómo me le va? Profe, buenas noches, profe. Él me manifiesta que culturalmente esta sociedad es ignorante, ¿cierto? Sí,
ese comportamiento. Entonces, una sociedad ignorante, ¿a qué se refiere esta situación? ¿Por qué la maneja usted en este estilo? ¿Qué apreciación tiene suyo? Profe, ¿por qué? Porque, o sea, para mí la anomía nos perjudica a todos, o sea, tanto mujeres como a hombres. Por ejemplo, el ejemplo que daba ahora Ana María de lo del Transmilenio, que no le ceden el puesto a otra persona. O sea, siempre tenemos como ese ejemplo de que el hombre y de que llega una mujer y no le da el puesto o algo, pero al contrario también pasa mucho. O sea, ahora en día el país, en estos días veía índices de mujeres cabezas de hogar y ya está prácticamente mitad y mitad en cuanto a los hombres, 59% al 41% de cabezas de hogar. Entonces, tanto como a las mujeres como a los hombres, en ese sentido llega un hombre también y con un niño o un hombre que está mal, que no puede estar mucho tiempo parado, y tampoco las mujeres le van a ceder el puesto. Entonces eso es algo que va de parte y parte, profe. Y sí, o sea, nos perjudica individual y colectivamente también, ya que no nos respetamos muchas veces ni nosotros mismos, ni la familia, y carecemos mucho de falta de cultura, profe. Ya pues lo otro, pues he escuchado y Sandra lo que dijo, pues también estoy muy de acuerdo con lo que dijo y las otras compañeras. Sí. Aquí tenemos también a Buenas noches. Profe, qué pena. Sí. Le añado algo ahí al compañero que dice que aquí somos muy cómodos, pero también viéndolo desde otro punto de vista, somos muy regionalistas. Y estaba mirando, digamos, ahorita con lo de la pandemia, el orden adecuado que debemos tener cada uno, y entre las ciudades más organizadas es Medellín. Y Medellín en cultura nos gana, digamos, al resto del país, porque si somos somos un mismo territorio, ¿sí? Porque no tenemos esa misma capacidad de respeto, porque si usted va a la ciudad de Medellín, ahí a la prioridad es el discapacitado. Cosa que no he visto, digamos, en otras partes, digamos en la costa, en Bogotá. No sé si es por la cantidad de gente, no sé si es por el clima, pero si quisiéramos, podríamos ser igual o mejor que Medellín, porque es que somos un mismo territorio. Esa parte ahí no la he podido entender, porque cuando yo hago las diferencias de que en Chile, de que en México, de que en otra parte, ¿sí? Estoy comparando culturas totalmente diferentes y muy lejanas a las que nosotros tenemos, pero siendo una misma ciudad de acá y se encuentran muchas diferencias. Sí. Miremos a ver si Mayerly nos tiene alguna respuesta. Ella nos habla que esta enfermedad redunda como en una conciencia colectiva. Mayerly, usted tiene aquí un aspecto muy particular que me causó... Perdón, antes de que interceda mi compañera Mayerly, no va a interceder sobre lo que te, pero sí voy a agregarle algo a Verónica. Yo soy de Medellín, ¿sí? Y allá más que todo, pues esa cultura se ve porque la ha inculcado, eso se llama la cultura metro. Y desde esa cultura, allá en Medellín, se aplica en todo, pues en colectivos, en los metros que van por el suelo, pues sí, pero es porque la ciudad desde la cultura metro lo ha inculcado a todo el territorio antioqueño. Muchos la cumplen, como muchos no. Yo también he viajado mucho en metro y he visto y he peleado para que le den un puesto a una mujer embarazada, porque muchos jóvenes que hacen, se ponen las gorras en la cabeza, se tapan la cabeza y se hacen los dormidos, ya hasta les da con el piecito y yo, oiga, mire, que ya está embarazada,
le da el puesto, gracias. Pero es como la cultura que nos inculquen a cada uno. Bien, bien, bien. Hola, profe, buenas noches. Buenas noches, Santiago. Vamos a escuchar allí a Profe, Mayer esa, Y no, esa partecita, por favor, perdón, sí. acerca de la conciencia colectiva. A ver, para que manejemos ese hilo allí de la conversación que ella nos tenía para aportarnos. Profe, pues yo investigando, por ejemplo, nosotros, por ejemplo, tenemos leyes, pero muchos, o por ejemplo, las autoridades se pasan, como decía mi compañera, y nosotros no sabemos. Por ejemplo, lo que estamos viendo con la cuarentena, el presidente actualmente está saliendo a hablar, pero internamente está sacando decretos, por ejemplo, con el IVA, que van a hacer la devolución, pero realmente si uno se pone a investigar, a leer, están, por decir, en lo que no, ellos no salen realmente al público, dicen que, por decir, se está haciendo un roto fiscal por la evolución y que más adelante, que en octubre, septiembre, se va a hacer como un impuesto para pagar eso. Entonces nosotros como que estamos engañados, realmente como que no buscamos, nos hace falta leer, entonces hay que como tomar conciencia en eso, es lo que decía mi compañera Verónica. Nosotros a veces solo lo que vemos o lo que sabemos, pero realmente no nos vamos al más allá. Entonces, como eso, profe, como concientizarnos, mirar más allá de las cosas, porque muchas veces solo es lo que nos dice, vemos y no miramos realmente dónde empiezan las cosas. Bien. Santiago, Profe, ¿te voy a compartir algo profe, allí? sí, profe. Sí, vamos con Santiago y luego con Camila Ramírez allí. Sí. ¿Listo? Porfa. Vale. Santiago. Profe, pues yo quería apoyar la idea de la compañera que acabo de hablar, que decía lo de la pandemia y sobre la ignorancia. Por ejemplo, dicen que no, es que ese presidente es muy corrupto, ese presidente no cumple las normas, pero tenemos que ver también que ese presidente fue escogido por el pueblo, o sea, usted votó por ese personaje. Ahí va el tema de la ignorancia. Si usted no sabe a quién votar o no sabe sobre el tema de la política, pues investigue, estudie, mire cuál es mejor, pero no, la gente solo vende su voto o al Team Marino, al que le dijo la otra persona. Ya yendo al tema de la epidemia ahorita, el gobierno está utilizando pues esta epidemia para ser más corrupto. Me explico. Lanza muchas noticias en redes sociales, creando un miedo a las personas para que se concentren en ese miedo, o sea, estén tan asustadas pues que solo piensen en eso. Pero la gente no piensa también que con eso el gobierno o los corruptos se están beneficiando. ¿En qué sentido? No sé, pero sí va a haber una corrupción con esto y los gobernantes se van a ver, ¿cómo digo? Van a recibir, pues, algo con esto. En cambio, el pueblo menos, como siempre es. ¿Y sabe por qué, compañero? Porque resulta que el pueblo se va a la comodidad, a lo que Facebook le quiera contar, a lo que Exacto, sí. el voz a voz le quiera decir, ¿sí? Pero no cogen un libro o no cogen a investigar, porque qué pereza, ¿no? Yo creo lo que me dice Facebook, tanto que muchas veces salen a desmentir las noticias de Facebook, que esto no fue así, que esto, no, ¿sí me entiende? Porque nos quedamos con el simple hecho de lo más fácil, porque somos cómodos. Conformistas. Lo que me tenga que costar para yo informarme, ay no, hágalo usted y me cuenta después. No importa qué información me traiga la otra persona, yo le creo. Con tal de que yo no me pare de mi sillón y me deje de ver el reality, porque eso es otra manera de embobar al pueblo. Los realities, los programas de poca educación. Si el gobierno invirtiera en la educación, vamos a poner un ejemplo como China, ¿sí? Nosotros no seríamos tercermundistas, porque seríamos unas personas que al momento de salir de un colegio ya tendríamos nuestro propio negocio, nuestra propia fábrica, pero al gobierno no le conviene. ¿Por qué? Porque eso es despertar un león,
y entonces no voy a tener mis huevitos de oro. Sí, totalmente. Profe, con respecto a lo que dice la compañera, que nadie escoge un libro, nadie se informa bien y todo eso, muchas personas lo hacen, o muchas personas nos da a veces el momento o el rato de hacerlo. La curiosidad. Pero eso, la curiosidad, pero ¿en qué pensamos? En que yo con ser o sabérmelas todas de la política, de la constitución, de todo, con eso no va a cambiar este país. O sea, este país, los corruptos lo tienen apoderado, apoderadísimo. O sea, uno no lo va a cambiar. Eso piensa uno. Otra cosa que piensa uno, ¿cuántos líderes sociales no han matado, no matan, no siguen matando? Tienen unos indicadores de, supongamos, 200 líderes sociales al año, pero eso es mucho más. Entonces, aquel que, mejor dicho, medio se avispa o medio quiere salir adelante, de las que sabe todas, de una lo mandan a matar o lo mandan a callar o algo. Entonces, Por eso el miedo. esta corrupción, por eso muchas veces miedo y esta corrupción, esto no, ni los hijos de nosotros van a ver este país bien, porque esto cada vez están cogiendo más ventajas sobre nosotros los pobres. Profe. Sí, me escucha, profe. Sí, Camila Ramírez. Pues para yo quisiera aportar la compañera Mayerly, que una conciencia colectiva es como las creencias compartidas de todos nosotros los seres humanos, como las actitudes morales, que así funcionan para una fuerza unificadora dentro de la sociedad. O sea, aunque todo sería muy difícil, porque no todos tenemos como esos mismos pensamientos y esa misma cultura en cambiemos el país o nuestra ciudad, ¿sí me entiende? Como lo que vemos en la anomía, como tanta ignorancia de los seres humanos. También sobre la anomía, yo digo que la situación social por la que estamos pasando, que las normas han perdido su fuerza por no saber cómo de ellas y que nos pasan, por ejemplo, como dice la compañera Yarley, que los guardas, que nos violan ¿cómo se dicen? Los derechos. Los derechos, nosotros lo pasamos por alto por no saber nuestros derechos como personas. Entonces yo digo que lo que tenemos claro, nuestros derechos, lo que tenemos que hacer, los deberes, y de esto se trata todo esto. Bien, bien, bien. Hace un momento por allí, Verónica tocaba un tema, era con educación. Yo quiero dejarles una pregunta que consiste en la actividad extra que va a quedar y se centra única y exclusivamente en el foro. Digamos que la tarea, la actividad extracurricular es solamente en el foro y allí viene pues la parte más especial. Ya veo que el comportamiento de esta última semana tuvo un muy buen resultado, pero necesito que el resultado sea mayor y viene alrededor de este debate, de toda esta estrategia que estamos manejando hoy, que nos coloca en consideración, que nos coloca a pensar, nos coloca a hacer mucho discernimiento también. Y toca el tema de lo que es la educación. Entonces, hay una pregunta que es la que va a quedar para el foro, que estamos, vamos a ir recogiendo de todos estos sentires. Yo aquí está tomando nota de sus pensamientos, sus esquemas de trabajo, su forma de vivir, experiencias que han tenido sus familiares, sus amigos, en fin, distintas experiencias que es lo que nos enriquece, nos reúne y nos va llenando pues, de experiencia también para hablar con mayor propiedad. Verónica tomaba un tema que era la educación. ¿Será que en la educación estaría la fórmula, la receta especial para empezar a pensar que esto puede cambiar en algún día, que esto puede tener un futuro lejano, pero que puede cambiar?
Yo pienso que sí, profe, pero siempre y cuando también los docentes, pues, obviamente son el ejemplo para los niños también, porque son quienes están en estos momentos eh, bajo su responsabilidad de educarlos, de guiarlos, ¿sí? Y ayudarlos a ser mejores personas. Entonces, que el docente pueda aplicar ese conocimiento a ellos, que pueda inculcarlos a saber, a conocer sus derechos, a respetar lo que es como tal ciertas reglas que debemos tener pues en la sociedad que tenemos en el momento que muchas veces no la cumplimos, ¿sí? A ser prudentes. Y yo pienso que al inculcarle a los niños esto, puede generarse un cambio positivo. ¿Por qué? Porque pues, desde pequeños, desde el colegio, pueden ir teniendo ese aporte, ¿sí? Conociendo cómo deben comportarse ante la sociedad, porque muchas veces en las casas no tienen pues esta forma de poder aprender, ¿sí? Porque pues muchas veces el ejemplo que viene de casa pues no es el adecuado, no en todos, pero pues, en algunos hogares, más que todo en la parte vulnerable, pues que la enseñanza y la crianza no es pues total correcta. Entonces, es bueno desde el colegio, ya que tienen esa posibilidad, los niños que pueden ir a un colegio a estudiar, que los docentes pues puedan inculcarle esos conocimientos y esos derechos que se deben respetar, ¿no? Por ahí hablábamos. Profe, yo le puedo hacer una pregunta sobre también lo del colegio. Usted es docente de un colegio, ¿cierto? Cierto. ¿Es un colegio público o privado? Público. Bueno, profe, ustedes los docentes se rigen según el Ministerio de Educación, y el Ministerio de Educación les impone a ustedes o les dice qué temas deben de darle a los niños. Ustedes nunca les han dicho, sí, o sea, no sé, desconozco totalmente esto y usted me desmiente, por favor, pero ustedes como docentes o usted como docente, ¿le parece que la forma de educación es bien como el ministerio la impone o usaría otra metodología y otras enseñanzas para los niños? Referente pues a todo lo que estamos viviendo ahorita, a todo lo de la constitución política. Sí, mira Luisa, hay algo muy particular que tiene Colombia. Colombia, desde sus orígenes, como ignoramos tantas cosas, siempre como que preguntamos al vecino. Cuando yo tengo dudas, a pesar de tener capacidades, y miro al compañero y si me parece que el compañero está mejor que lo mío, mejor coloco lo que el compañero tiene, así se ha equivocado. Así ha ocurrido muchas veces con Colombia, y Colombia ha sido un país que copia modelos y modelos fracasados. Entonces, cuando en España un modelo pedagógico, es decir, una estructura que tiene una forma de impartir sus clases, entonces ellos tienen un modelo comprado por el ministerio de turno, entonces vienen y lo implementan, pero no lo lanzan para que los maestros lo apliquemos. Entonces, en España no funcionó, pero vamos a ver que en Colombia de pronto se comporta diferente. Y pues como este mundo está tan aplanado, tenemos unas características tan particulares, pero también nos parecemos en muchas cosas. Entonces, hacia allá no tuvo inconvenientes porque tenían mejores infraestructuras los colegios, estaban mejor dotados y de pronto el gobierno tiene mejor apoyo a la sociedad y no le funcionó. Aquí va a tener más problemas todavía. Tenemos más complejidades. Nosotros nos llevamos por unos lineamientos que es lo que el ministerio nos orienta. Y lo que ya hacemos con esos lineamientos es flexibilizarlos según los contextos. Entonces, hay 42 contextos en cada aula. Son 42 personitas con 42 problemáticas diferentes. Y un profesor planea una clase. Y resulta, pues, la fórmula sería tener 42 planeaciones distintas, porque tal vez a cada uno habrá que atenderlo diferente. Tenemos ritmos de aprendizaje diferentes. No todos tienen una buena alimentación, no todos tienen una familia constituida plenamente, no todos tienen acompañamiento en la casa, no todos tienen tal vez una tranquilidad o una figura de padre y madre que acompaña, que revisa tareas, que está atento, que le gusta que aprenda. Hay otros que tienen que llegar y salir a trabajar. Entonces, el eco redunda en que son tantas las necesidades, pero también tantas las problemáticas que toda Colombia tiene dentro de sus familias,
incluyendo las mejores en niveles socioeconómicos, que ninguno tiene como un éxito 100%. Nos aproximamos y hay algunos que tenemos mejores resultados en algunos momentos que en otros. Lo mismo salen a veces, una institución educativa logra brillar con un proyecto y pues lo aplaudimos porque en medio de tantas dificultades es novedoso. Entonces, son muchas las situaciones. En los privados pueden tener muy buenos recursos y en especial muy buenos recursos económicos, pero de pronto el recurso familiar no es el mismo. El niño está acompañado de la empleada, con unas abuelas que les tocó volver a ser madres al cabo del tiempo y no tienen el mismo ritmo ni el mismo ánimo o la misma salud de una mamá para estar luchando, entre comillas, pues con sus hijos a un ritmo que ellos son más nativos digitales y la abuela tiene complejidades para hacerlo, que no les va a gustar los mismos programas de televisión, entonces no tienen los mismos temas para interactuar con ellos. Son muchas situaciones. Entonces, en educación, sí puede haber una gran responsabilidad frente a los resultados que padecemos de esta enfermedad. La receta y la fórmula, no sé cuánto tiempo pasará para que nos demos cuenta de ello. Entonces, eso es lo que les voy a congregar aquí en el módulo, en la plataforma, alrededor de lo que tenemos aquí hoy como debate en esta semana. Y es que les va a quedar esta pregunta. Se las amplío un poquito más. Esa pregunta recoge cuál será la receta y quién tiene la fórmula. De todo esto que hemos venido dialogando, debatiendo, apoyando, ampliando también en las temáticas. ¿Por qué medio? Ustedes ya enfilados en una carrera profesional, ¿por qué métodos? Si usted fuera el administrador de turno, ¿qué haría? ¿Por dónde empezaríamos a trabajarle a este proceso que no va a ser de la noche a la mañana? Que no va a ser de hoy para dentro de 15 días. Que si un presidente hoy inicia con este proyecto, tal vez él no vaya a recoger los frutos. Entonces, son situaciones de mucho tiempo. Por allí el señor Víctor comentaba que tal vez ni a nuestros hijos les va a tocar observar un cambio como estos, aunque simplemente desde hoy. Entonces, esto hace parte de un ejercicio de aprendizaje de mucho tiempo. Entonces, la pregunta va a ser, ¿cuál será la receta y quién tiene la fórmula? Algo que entre docentes comentábamos muchas veces que ojalá, y pues lo veo en el gabinete, no digamos que comulgo con la estructura del presidente Duque, pero sí veo la estructura como tal conformada de una manera bastante especial. Cuando tenemos un zapatero haciendo zapatos es algo muy bueno. Lo enfocábamos muchas veces diciendo que ojalá el ministro de Educación o la ministra de Educación por lo menos haya sido docente alguna vez, haya sido profesora y haya estado en las aulas percibiendo todas estas necesidades de cerca. Cuando tenemos un ministro de Salud que sí es médico, que entiende de pandemias, que entiende de epidemiología, pues es maravilloso porque se expresa y conoce la situación y puede abordarla de una manera, por lo menos en datos y en conocimiento más cercano. Entonces, si el del ministro de Defensa es militar, sabe cómo hacer un esquema militar de defensa, y así cada uno pues podrá hacer mejor unas orientaciones profesionalmente en el ejercicio laboral. Entonces, frente a esa enfermedad que abarca y que no respeta clases sociales, ni color, ni raza, ni religión, ni creencias, ni culturas, sino que es como en toda Colombia y que se extiende a lo largo y ancho de este territorio latinoamericano. ¿Sí? En eso estamos coincidiendo. Entonces yo los invito a que la actividad extra viene alrededor de esta pregunta. Y prepárense para los temas que vienen, que está como para alquilar balcón. Profe, qué pena interrumpirlo. Sí. Pues un aporte más en cuanto a la anomia, ¿sí? Y pues también llevándonos a la Constitución del 1991, no hablamos del tema de la salud, ¿sí? Que también es un problema que estamos presentando hoy en día todos los colombianos y pues en general, porque la salud no se está prestando como debe ser. Se supone que entre de la Constitución, de los derechos fundamentales que tenemos como sociedad, ¿sí?
no se está respetando gran parte de ese derecho a la salud. ¿Por qué? Porque no están los recursos suficientes para cubrir la necesidad de un paciente. ¿Sí? Muchos se quedan a la espera, mueren a la espera de la autorización de unos exámenes, de una cita con especialistas, de unos medicamentos, ¿sí? O los pacientes terminales en temas de ¿cómo se llama? ¿Diálisis? ¿Diálisis? Creo que le hacen los que tienen Sí. cáncer, ¿sí? Que no logran poder tener ni siquiera la primera cita para la diálisis y fallecen, ¿sí? Algunos van a centros de urgencias, personas que de pronto no cuentan con una afiliación, y he visto porque lo he vivido, pues no yo, pero sí he visto a otras personas que llegan necesitando un servicio de salud y les niegan simplemente por no tener un CISBEN o no tener una afiliación. Si tenemos derecho a la salud, bueno, mientras la persona hace alguna gestión para poder eh, dejar el tema listo en cuanto a la afiliación o si ven, ¿por qué no brindarle la atención a esas personas? ¿Por qué los rechazan, los tiran a la calle como si nada? Les cierran las puertas a esa atención cuando toda la ciudadanía tenemos derecho a la salud, independientemente de lo que pase. Y creo que hay una ley donde acobija a las personas que no tienen ninguna afiliación, ¿no? Y en la EPS o clínica en donde estén, tienen que prestar la atención y he visto que no lo hacen, porque yo he estado en clínicas y he visto cómo la gente llega buscando un servicio y lo rechazan, no los atienden por ningún lado. Entonces No es un recuerdo, tema también bastante importante que hay que tener en cuenta, ¿no? no recuerdo aquí muy bien, creo que estaba hablando Mayerly sobre eso. Hablamos del desconocimiento de la ley. Cuando tenemos nosotros una situación Fui yo. que no nos corresponde, a Camila, sí, que no nos corresponde, o sea, no nos toca, pues yo no me preocupo por ella porque no, como no me está afectando, pues no me interesa demasiado, ¿cierto? Pero cuando se meten en mi cuerpo, en mi familia, en mi ropa, en esta estructura que tengo yo familiar, pues me siento atacado, ¿no? Y reacciono como lo hacen muchas veces los animales, ¿cierto? Como algo de una manera muy feroz y se descompone la gente, pero no se descompone en los términos de la ley. Entonces se enojan, insultan, gritan, en fin. Más bien no se apoyan en los términos de ley. Cuando hablamos de ese desconocimiento de ley, es cuando no podemos hacer la reclamación de nuestros derechos en el momento en que corresponda. Nos quejamos después de que pasan las situaciones, retomando un hecho que no fuimos beneficiados, ¿cierto? Como es el caso que está tomando allí el ejemplo de la salud, ¿cierto? Y así sucede en cualquier otra cantidad de situaciones. Entonces, no sé si ustedes recuerden, ustedes cuento con un personal tan joven que hace unos años encontramos por allí en este programa familiar de los sábados, de Sábados Felices, que había una persona campesina, había una sección pues que llegaba una persona campesina con una cabrita llamada colombianita, en el cual iba a hacer un trámite, iba a hacer una diligencia, una vuelta, como llamamos coloquialmente, en alguna dependencia de un servicio público, y lo ponían a voltear, a enredar, una cantidad de tramitomanías pues que no permitía la gestión ni mucho menos el servicio, y la gente veía muchas veces que llegaba otro, el de corbata o el de la rosca, como se dice, y lo hacía en una velocidad mucho mayor. Y al que tenía ruana, pues le tocaba mamarse, entre comillas, lo que era la cola, el sol, la espera, el volver mañana, el venga el lunes, el que se perdió, mira que no alcanzó para hoy, pero posiblemente mañana. Entonces, una serie de atropellos, no por no tener el derecho, sino por no conocer la ley y la manera como de expresarlo. Entonces, cuando el gobierno convocó a constitución, a constituyente, que fue lo que se conformó en el momento, se pensó en un mecanismo de participación ciudadana. Se logró que la conciencia de las personas se volviera un poco más participativa. Sin embargo, si a usted, como colombiano, no le corresponde participar de manera personal, usted ni lo hace. Entonces, por eso comentaban también otros compañeros en cuanto a las marchas, de las protestas. Si usted no es de ese sector y no se ve afectado, hasta que no se ve afectado, no reclama. Hasta que usted no se ve vulnerado sus derechos, no se queja. A pesar de existir buzones de sugerencias por todas partes, a pesar de existir canales, el gobierno utiliza urnas virtuales, sistemas antitrámites, en fin.
¿Y sabe qué es lo más triste, profe? Sí. A veces somos muy egoístas, porque yo lo voy a hablar a manera personal y yo sé que muchos hemos caído en ese error. Ah, pues yo no estudio, yo trabajo, yo estoy bien, no necesito, pues no estoy en ninguna universidad pública ni nada, de hecho ni estudio. Dale, que salgan a marchar, que salgan a arriesgar sus vidas, pero no estoy pensando en mis hijos. E incluso nosotros lo criticamos. Exactamente, no, y uno antes dice, no, pues es que ellos desinformamos a nuestros familiares, ¿sí? Aparte de que no participamos, no dejamos participar, porque si a mí mi hijo viene y me dice, y creo que hubo una marcha donde mamá, hay que ir de camiseta de blanco para marchar, no, usted por allá no me va. Hoy se lo digo, el peor error es no apoyar a mi hijo, porque yo no sé el día de mañana él vaya a querer estudiar en una universidad pública y que hayan unos decretos que le favorezcan a él, a los hijos de mis hijos, ¿sí? Pero no, yo en el momento pensé solamente en mí, en que yo no estudio, yo no me voy a ir a arriesgar. Es el error que comúnmente pasa. Eso también es cultural, ¿no? Bueno, compañeros, me queda por decir una cosa y hacer el llamado de atención directamente. Los felicito. Me da mucha alegría haberlos escuchado a todos. La participación desde cada uno de sus puntos de vista, desde cada una de sus esquinas, desde cada uno de sus sentires y su forma de expresar. Entonces, los invito a que hagamos eco en el foro acerca de esa pregunta de quién tiene la fórmula o cuál es la receta. Ayúdenme a dar ideas. Miremos mañana en qué posición nosotros estaremos, en qué posición de poder podemos llegar a implementar alguna estrategia, algún mecanismo que nos permita entonces empezar a darle un giro a todas estas situaciones. No podemos pretender en cambiarla completamente, pero sí podemos hacer muchos aportes desde nuestro eje profesional. Entonces, compañeros, no hay que restar y no decirles una muy buena noche. Me encantó ese encuentro con ustedes. Preparémonos para los siguientes encuentros que tienen cada uno un tema particular. Entonces, esta semanita les voy a comentar qué tema es para que se coloquen la camiseta, para que se coloquen la armadura, para que se disfracen del tema que vamos a trabajar. ¿Listo? Para que estemos empapados un poco de esa... ¿Y cuándo lo sacamos? Digamos que, como dice por allí un comercial de televisión, 5 en todo. Uy. Excelente, muy bien. Muchas felicitaciones, pues, entonces. Gracias. Me encanta este encuentro. Profe. Una feliz noche y que descanse. Igualmente, profe, muchas gracias. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias. Hasta luego.